Aló, buenos días. Hoy es 16 de agosto de 2026 y vamos a hacer una reflexión. Pero este tipo de reflexión va más allá de pensar que estamos escuchando a alguien nada más para traernos un mensajito y después se nos entra por acá, nos sale por allá y seguimos en la misma. Entonces, el propósito es darle énfasis a, a que Dios desea ser escuchado, que entre por nuestros oídos y consideremos en nuestro corazón que comprender a Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios, la buena voluntad de Dios, es exactamente lo que nosotros como almas que somos vivientes, que vivimos entrampados y encaminados a confiar más en la mente del hombre que en la palabra de Dios. Entonces, por eso escuchaba a una joven convertida hace como más de 3 años, y verdaderamente es una joven española, eh, y me encanta cómo ella tomó tan en serio el camino del Señor, comprendió porque le vino la luz de la gracia del Señor operando en su vida, y esta recapacitación vino a través de que ella empezó a escudriñar la palabra de Dios. Y hasta que llegó un momento en que el Espíritu de Dios le habló, le tocó el corazón, y ahí le vino la comprensión, la conversión hacia el Señor. Y reconociendo todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a este mundo, es que se ha convertido en una tremenda predicadora, es una antropóloga, Rey, apellido Rey, y me ha encantado mucho verla como determinadamente, resueltamente, dependiendo completamente de la palabra y del Espíritu, por las cuestiones de su vida, por la que pasó, se dio cuenta pues que su vida era un desastre, y vemos que la vida humana sin el Espíritu de Dios en cualquier persona que existe en este mundo es un desastre. Es un desastre, somos una cabeza loca, desfachada, desconectada, que estamos en una cosa, estamos en otra y bueno, nos perdemos. Y así, por causa de que estas cosas yo las viví también en extremo, de haber perdido la cabeza y no aterrizar en la tierra, no poner los pies bien puestos en la tierra, me di cuenta que necesitaba una mano invisible, un poder más allá de lo natural que me sacara de donde estaba. Y el Señor me hizo el milagro hace muchas décadas atrás. Yo soy un hombre que conozco el camino del Señor cuando tenía 20 años, ahora tengo 70, y básicamente me enfoqué, como ella lo ha hecho, que es lo más inteligente que podemos hacer, enfocarnos en procurar comprender la palabra de Dios, escuchar a Dios, que básicamente al estar escudriñando y escudriñando y escudriñando toda mi vida, hasta el día de hoy me quedo así pasmado, asombrado, como que si nunca he leído la palabra de Dios. Siempre estoy retroalimentando lo que Dios dice, y básicamente lo que viene diciendo todo el mensaje de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es cómo ha sido la relación de Dios para con nosotros, qué ha querido mostrarnos, qué ha querido enseñarnos. Han pasado, creo yo, 6, 7 episodios de nuestras vidas. Vamos a entrar
al séptimo episodio de nuestras vidas y pareciera que no entendemos. Vivimos en una condición de que estamos en medio entre Dios y la condición del animal o de la bestia, como dice aquí. Los animales responden a los juicios de Dios, inmediatamente lo perciben antes de que venga y corren. Y nosotros que vivimos en un estado de enajenación, porque básicamente cuando el hombre vive para sí mismo, para su propia alma, pero no busca como entender la mente divina, entonces los resultados son caóticos. Así que mi máxima preocupación ha sido de que o vivimos por nuestra propia alma, dependiendo de nosotros mismos, o poniendo toda nuestra esperanza o confianza en el hombre y no en Dios, porque creemos que el hombre es nuestro líder, es nuestro mentor, es nuestro guía, y vivimos absoluta y completamente engañados y enajenados, porque por el camino del perdido nosotros seguimos, y eso es lo más tonto que podemos hacer. Y esa es la razón por la cual existe el Evangelio y las palabras del Señor. Así que quiero leer las Escrituras, y aún yo siempre me pongo a reflexionar. Soy un hombre reflexivo que me gusta analizar todas las cosas, medirlas, pesarlas, evaluarlas, saber cómo pienso, cómo piensan los demás, cómo somos los humanos en nuestros propios razonamientos. Y desde que me vino la conversión milagrosa de que el Señor vino a mi corazón y me rescató de las tinieblas en que yo estaba cautivo por Satanás, por los poderes de las tinieblas, que es un poder oculto que quiere mantener en condición oculta al hombre, y engañado el hombre en su vida propia de sí mismo, y yo no sé cuál es el miedo que se le tiene a Dios. Si Dios es amor, si Dios es espíritu, y si Dios nos da seguridad para caminar con Él en fe, por fe, para fe, de tal manera que actúa de Él hacia nosotros y de nosotros hacia nuestro prójimo. De tal manera que de esa manera el Señor pues va haciendo su obra poco a poco, paso a paso, gradualmente, porque lo espiritual, una de las cosas que realmente sucede en la mayoría del ser humano es que no tenemos la capacidad de poder ver las cosas tales reales como son, porque nos moriríamos, o sea, desmayaríamos, y por eso es que yo me doy cuenta que es un proceso. Pero hagámonos el favor de tomar en serio a Dios, de no estarnos haciendo los desentendidos y seguir en ese estado de enajenación. Por eso yo, al haber escrito esto, siempre trato de corregir o modificar las cosas para que sean bien entendibles, porque yo soy una persona que he vivido por conflicto de mi mente, de divagar y todo eso, pero por eso es que me aferré y me sometí tanto al Señor, porque me di cuenta que sin Él yo soy una persona completamente extraviada y perdida. Sin Él nada soy. Sin Él no tiene significado la vida para mí. Sin Él no tiene, sobre todo, que es lo más importante, propósito. Solamente esta palabra, propósito, analicémosla muy bien. Propósito quiere decir que todo lo hecho en esta creación y en la creación venidera
fue hecho con propósito, para un propósito glorioso y eterno de parte de Dios para nuestras vidas. Y luego el desentendernos de Dios, pues no cabe duda que es lo peor de lo peor que estamos haciendo. Así que fíjate bien este pequeño mensajito de reflexión que el Señor me puso en mi corazón, que dice: la vida de nuestra alma la podemos convertir en una distracción llena de enajenación. Y la enajenación es un estado de inconsciencia de la realidad. Cuando nos enfocamos en ver la realidad conscientes de cuántas incertidumbres existen, despertamos. A ese despertar que requerimos, que viene de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no quedar presos en la trampa de una vida incierta. Así que el llamado de Dios es para movernos de esos ciclos viciosos hacia nuestra liberación. La enajenación acaba con todo, porque esa distracción constante es un ciclo vicioso, así como son las drogas y el entretenimiento sin sentido. Hasta el mismo entretenimiento no debe de ser razón alguna de divagar en un estado de limbo en el que no hay ninguna seguridad ni bienestar, sino todo lo contrario, dolor y sufrimiento. El alma debe estar ocupada en su propia salvación cuando encontramos el camino de salida. La obra de Dios siempre será liberadora y restauradora para hacernos volver a nuestro estado original, desde donde uno viene, que va más allá de la crianza de nuestros padres. Así que esta joven reciente sacó un reel que dice: vanidad, decía ella con énfasis, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y correr tras el viento, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que quiero compartir en el capítulo 3 de Eclesiastés, que básicamente cuando yo empecé a leer este libro, a través de la experiencia del hombre más sabio y más entendido del misterio de la vida, de esta vida en el cual quedamos embarados, porque esta es la condición. El hombre vive en una pugna y en una condición en que vive por la ciencia del bien y del mal, y esa es la pugna, la gran guerra de todos los tiempos que el hombre ha creado para sí mismo, para conquistar el hombre, queriendo conquistar al hombre. Y resulta verdad que la conquista de Dios la terminamos dejando a un lado, la conquista de Dios para con nuestras almas. Así que la parte más triste y más patética del problema que estamos viviendo es que el Señor no quiere que vivamos conforme nuestras almas, que son conforme el pensamiento humano, el sentir humano y la voluntad humana. Esa es la condición de vivir preso en un cuerpo que está cautivo para vivir bajo sus propios deseos, aspiraciones
y, en comillas, buscando la felicidad, de donde todo está, estas cosas, que es la paz. La felicidad es la paz. Y la paz con Dios, con tu prójimo, sobre todo contigo mismo. Por eso es que el Señor habla de perdón, de reconciliación, de volver hacia Él. Eso es lo que verdaderamente es la palabra religión. No el hábito y la tradición religiosa absurda, la mayoría de las veces, que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hábitos, costumbres y tradiciones que no nos llevan a ninguna parte. Y todo eso por darle la espalda a Dios. Queremos la religión, nuestra propia religión, y seguir en nuestra propia vida vana y sin propósito eterno. Y sobre todo, que es lo más triste, desechando la vida eterna, la cual nuestro Señor vino a querernos revelar, a quererse mostrar, a quererse dar a sí mismo, para que entendamos lo que es la vida eterna. La vida eterna es Él en sus caminos que permanecen y nunca dejan de ser, porque son para siempre. Así que para Dios, pasado, presente y futuro, todo lo conjuga en un solo forma de vida, en el cual dejamos atrás y afuera de nosotros esa caída que tuvimos de caer enclaustrados nada más para vivir en la ciencia del bien y del mal, sin darnos cuenta que el camino de justicia y de verdad solamente la podemos conocer por el Señor. Ahí no hay ninguna forma ni manera por la cual entendamos siquiera lo que es justicia y verdad. Así que tenemos que considerar y reconocer que cuando el Señor vino a dar su vida por nosotros, es para alimentarnos de su Espíritu, para que vivamos bajo la tutela, bajo la maestría del Espíritu del Señor, del Espíritu del Dios viviente, que es lo que nos vino a mostrar cómo es Dios en relación con nosotros. Así que se trata de eso. ¿Por qué perderlo todo? Mejor dejar todo lo que es la vida de la vanidad del alma y hacer el choice, la decisión de que el Espíritu de Dios tiene razón en todas las cosas que nos quiere saber a nuestros corazones. Así que voy a leer capítulo 3 y luego esta reflexión que me estaba el Señor dando. Todos estos mensajes vinieron hace un momento porque estaba procurando. La idea es captar la atención, que prestemos atención al Señor, no el medio que Dios está usando. El medio es solamente Dios procurando hablarnos, y dejemos pues que esta mente se abra y que este corazón se ensanche, porque de otra manera seguiremos en el mismo ciclo vicioso. Así que voy a leer capítulo 3 de Eclesiastés, que dice 14, 15, 16, 17, 18, 19 hasta el 20. He entendido que todo lo que hace Ha Elohim es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Ha Elohim
lo hizo así, para que los hombres teman delante de él. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Elohim hace volver lo que pasó. Vi más debajo del sol en el lugar del derecho, allí la impiedad de los hombres, en el lugar de la justicia, que todo debe ser balance en equidad, allí la iniquidad de los hombres, porque las escrituras dicen que los hombres amaron muchas tinieblas, las amaron. ¿Qué les parece? Amando la oscuridad. Y dije en mi corazón, al justo y al malvado lo juzgará Ha Elohim, porque allí hay un tiempo para cada asunto y para cada obra. Respecto a los hijos del hombre, dije en mi corazón, Ha Elohim los ha probado para que ellos mismos vean que son semejantes a las bestias. Porque lo mismo que sucede al hombre, sucede a la bestia. Un mismo suceso es. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento. El hombre tiene ventaja sobre el animal, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos proceden del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién conoce el espíritu de los hijos del hombre? Que sube hacia arriba, y el hálito de la bestia baja a la tierra. Así pues que la vida que nos ha sido dada aquí, terrenalmente hablando, a través del Espíritu de Dios aprendemos a darnos cuenta que la hora, el momento de hoy, para vivirlo, con la ayuda de su gracia, es aprender a vivir. Así que, sobre todo quería enfatizar en el versículo 11, el versículo 11 del capítulo 3, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Ha Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que básicamente ya quiero concluir con este mensaje. O vivimos por nuestra vanidad de nuestras propias almas y dándole demasiada importancia a nuestra vida, como que si fuera la gran cosa. Sí tenemos que comprender esto que acabo de decir ahorita. Nuestra vida es preciosa ante los ojos de Dios. Pero si la sujetamos a la vanidad, entonces, ¿qué sentido tiene de vivirla? Pero en cambio, si gozamos la guía, la maestría del gobierno de Dios en nuestras vidas, que es conocerlo y entenderlo, para entender que hay un propósito eterno por el cual vivir. Que Dios no nos hizo para que termináramos en el polvo, sino que nos hizo para que gozáramos la vida eterna
en su presencia. Dios les bendiga. El Señor está con nosotros. Gracias. Bye.